Dios en el Garden. Si acaso lo hacía alguna vez, Billy Graham hablaba de sus cruzadas o de otras empresas simplemente como algo más dentro de una serie de eventos, sin que hubiera mucha diferencia entre ellas. Pero la cruzada de Nueva York resultó más que especial, única fuera que él lograra un éxito o que fracasara. Todos sabrían acerca de ella y recordarían. Durante 2 años, los miembros del equipo trabajaban para desarrollar un aparato a prueba de fallas para la cruzada. Nuevamente organizaron un esfuerzo de oración enorme a nivel mundial. Para cuando comenzó la cruzada, había más de 10,000 grupos de oración en al menos 65 países que se encontraban diariamente para rogar la bendición de Dios sobre Billy Graham y la cruzada de Nueva York. El principal esfuerzo, por supuesto, se realizó en la misma Nueva York, donde al menos 150,000 personas firmaron tarjetas comprometedoras a orar. Un programa de radio. El mediodía es tiempo de oración. Alentaba a incontables personas a orar y 75,000 discos plásticos colocados sobre el discador de muchos teléfonos de hogares y oficinas le recordaban a la gente: ore por la cruzada de Billy Graham en Nueva York. Otros aspectos de la preparación de la cruzada se llevaron a cabo también con la misma meticulosidad burocrática. A pesar de todos los esfuerzos por generar un éxito, la ansiedad llevaba a Billy Graham a comerse las uñas. Las acusaciones fundamentalistas de que se había vendido a los modernistas continuaban preocupándolo, a pesar de estar decidido a seguir adelante sin su apoyo. Al mismo tiempo, no todos los liberales de la Iglesia a los que supuestamente se habían vendido lo agasajaban con piezas de plata. Reino Newburgh del seminario Unión Theological Seminario lo atacó repentinamente desde la página de Christian Century y Christianity and Crisis, acusándolo de una predicación simplista, de producir conversaciones superficiales y esencialmente sin significado, y de que ese pietismo individualista desviaba la atención a los recursos de problemas sociales apremiantes, como los prejuicios raciales. A los ojos de Newburgh, las iglesias protestantes, teológica y socialmente responsables, comprometían su dignidad e integridad al refrenar un mensaje tan simple como la esperanza, probablemente vana, de poder agregar unos pocos miembros a la lista de su iglesia. Los católicos también apuntaron críticamente a la cruzada de Graham, pero con una mezcla de calidez y cautela que reflejaba una ambivalencia fascinada con respecto a él. Graham compartía la antipatía evangélica general hacia el catolicismo, pero nunca se acabó atacar a los católicos del modo en que muchos fundamentalistas eran proclives a hacerlo, y los católicos parecieron apreciar eso. A pesar de eso, el reverendo John E. Kelly, en representación del Nation Catholic Welfare Council,
prohibió expresamente a los católicos asistir a las reuniones de las cruzadas de Madison Square Garden, escuchar a Graham por radio o por televisión y leer sus libros o sermones, acusando a Graham de ser un peligro para la fe, por promulgar doctrinas falsas y heréticas de una manera tan atractiva que la abstinencia total era la única opción segura. Aún así, Kelly admitió que Graham era un hombre de oración humilde, dedicado, por quien todos los católicos deberían de orar. Mas aún afirmó, los proyectos católicos para evangelizar a las personas que no van a la iglesia resultarían mucho más eficaces si se aplicara con él la medida de la eficiencia con la que la hacen el equipo de Graham. La cruzada se inició el 15 de mayo ante una multitud de 18,000 personas, que si bien no llenó el lugar, fue justamente considerada como la audiencia más numerosa que jamás hubiera asistido a la noche inaugural de una cruzada en los Estados Unidos. En el Garden Unidos, la multitud de inicios no fue algo casual. En las noches en las que el estadio no llegaba a contener a la multitud, Graham llevaba a cabo reuniones improvisadas en la calle 49. Para aquellos que habían quedado afuera, las cruzadas se habían planeado originalmente para durar 6 semanas, pero Graham consideró con la gente del Garden la posibilidad de 5 meses completos. Luego de 2 semanas, cuando vio el nivel sostenido de asistencia, decidió extenderse por lo menos a las 3 primeras semanas de julio. La asistencia del 12 de junio cruzó la barrera del 500,000 de personas, y la campaña pareció ir adquiriendo mayor empuje en lugar de ir perdiéndolo. Mas en cualquier otra campaña previa, la televisión jugó un papel importante en cuanto que logró enfocar en Graham la atención general, más allá de sus numerosas apariciones en los canales locales. Walter Cronkite lo entrevistó en CBS, John Cameron Swayze lo visitó con las cámaras de ABC, y él habló con Stephen David Garraway y Tex McCarthy y Gene Falkenberg en la NBC. También apareció como invitado en Met the Press. Además, el equipo produjo un programa que salía al aire cada noche en la WPIX televisión a las 11:30 p.m., en el que se proporcionaba información, se contaban historias de interés humano generadas en las cruzadas, y se invitaba a los espectadores a comunicarse con los consejeros para recibir ayuda sobre problemas espirituales o de otro tipo. Ese fue el primer intento de Graham con el ministerio telefónico, y tuvo tanto éxito que ya en la tercera semana de reuniones se debieron instalar líneas telefónicas adicionales para manejar los llamados que llevaban hasta la 1:30 o 2 de la mañana. Sin embargo, el verdadero gran avance mediático se produjo cuando Graham decidió emitir las reuniones del sábado a la noche en vivo por la cadena televisiva ABC. Leonard Goldenson, que jugó un papel decisivo en lograr una versión televisiva de Hora de Decisión por ABC, visitó a Billy en un hotel y le propuso emitir la cruzada por ABC una vez por semana. Pensé que sería algo tremendo, recuerda Graham.
porque nadie se presentaba en televisión de modo simultáneo en toda la nación en ese tiempo, pero me asustaba la cuestión del dinero porque teníamos que comprarle a ABC el espacio. Así que llamé al señor Howard Pegg y le pregunté si nos apoyaría si decidíamos meternos en ese brete. Pegg me aludió al principio, pero finalmente se comprometió con $100,000, suficiente como para financiar los primeros 2 programas, con la expectativa de que la atribución de los espectadores cubriera las expensas de los siguientes programas. La primera transmisión del 1 de junio alcanzó una medición de 8 puntos hecha por Trendex, que se tradujo en aproximadamente 6.4 millones de espectadores, suficientes como para llenar la capacidad del Garden todos los días de un año, y más que suficiente para convencer a Billy Graham de que finalmente había encontrado la manera más eficaz de utilizar ese poderoso nuevo medio. Las cartas comenzaron a llegar casi de inmediato, a un promedio entonces increíble de entre 50,000 y 75,000 por semana, y contenían suficiente dinero como para hacer innecesaria la promesa de Howard Pegg solo la primera transmisión. Produjo una cosecha de 25,000 interesados, más de lo que había pasado delante del Garden durante las primeras 9 semanas de la cruzada, y la encuestadora Gallup reveló que el 85% de los norteamericanos adultos podían identificar correctamente a Billy Graham. Lo que es más, casi 3/4 partes de esa cantidad tenían una opinión favorable de él. Además de las reuniones nocturnas en el Garden, Graham llevó a cabo varias concentraciones enormes al aire libre. El 20 de julio, en el que había sido planeado como el encuentro de clausura, hasta Graham anunció otras 3 semanas de extensión. 100,000 personas colmaron el Yankee Stadium en medio de un calor de 40.5 grados, y al menos otras 10,000 quedaron afuera, rompiendo el récord previo de asistencia al estadio. Richard Nixon dirigió unas palabras a la multitud y les transmitió saludos del presidente. De alguna manera resultaba desconcertante que los triunfos de Graham en el Madison Square Garden, en el Distrito Financiero y en el Yankee Stadium no tuvieron una contraparte al norte de la calle 125 Th. Las tensiones raciales continuaban aumentando en el sur, y los boicots de Martin Luther King, sus sentadas y otras formas de resistencia no violenta estaban aumentando la presión. Graham todavía sentía que la confrontación constituía una táctica peligrosa, pero comenzaba a reconocer que se requería algo más que la predicación para asegurarles los derechos civiles básicos a las minorías. En una entrevista con el New York Times, unas pocas semanas antes de la cruzada, él enfatizó que la acción más eficaz sería sentar un ejemplo de amor, como creo que ha hecho Martin Luther King. Dada la época y el grupo de lo que apoyaba, este respaldo oficial al líder controversial de los derechos civiles constituyó un paso notable por parte del precavido evangelista. A pesar de eso, las multitudes en el Madison Square Garden eran mayormente de blancos, y eso le molestaba a Graham y a su equipo. En vez de sentirse satisfecho por haber logrado las dos cosas, hablar en contra de la discriminación
mientras permitía que sus seguidores racistas vieran que el suyo seguía siendo un misterio dirigido principalmente a los blancos. Graham dio pasos concretos para seguir su propia recomendación de sentar un ejemplo de amor. Su primera movida fue promover la integración en su propia organización, invitando a Orwan O. Jones, un joven pastor negro de Cleveland, a unirse al equipo. Jones organizaba convenciones de jóvenes negros y encabezó un encuentro en Harlem en el que Graham habló a un salón abarrotado de varias miles de negros. También ayudó a posibilitar una concentración en una iglesia negra de Brooklyn, en la que Graham admitió, aparentemente por primera vez en público, que se requería una legislación en contra de la segregación para acabar con la discriminación, aunque agregó que esto se malograría a menos que se complementara con una fuerte manifestación de amor cristiano. Esos esfuerzos ayudaron a que aumentara la asistencia de negros a la cruzada. U.S. News Report estimó que hacia fines de la cruzada los negros constituían casi el 20% de la audiencia. Pero a esta altura, más esencial que cualquier tarea específica o resultado, era la propia presencia de Jones dentro del equipo, y esa presencia no pasaba desapercibida. Algunos supuestos cristianos, indignados por la acción integracionista de Graham, bombardearon las oficinas de Nueva York, Minneapolis, con airadas llamadas telefónicas y cartas infames. Graham apenas daba inicio a su precalentamiento, a pesar de sus reservas con respecto a las tácticas confrontativas. Inesperadamente dio un paso audaz al invitar a Martin Luther King a visitarlo a él y a su equipo y a participar en una de las reuniones de la cruzada. Fuera de escena, King se encontró con Graham y los miembros de un equipo para informarles sobre la situación racial de los Estados Unidos y sensibilizarlos en cuanto a las cuestiones claves, incluyendo cambios de terminología que deberían conocer si iban a relacionarse eficazmente con los negros. El 18 de julio, ante una multitud que colmaba el Garden, Billy invitó al líder negro a unirse a él en plataforma y a conducir a la congregación en oración. En su introducción dijo: "Una gran revolución social está teniendo lugar en los Estados Unidos hoy. El Dr. King es uno de sus líderes y les agradecemos que haya sacado el tiempo de su agenda tan llena para venir a compartir esta reunión con nosotros hoy". Las palabras no aprobaban explícitamente la revolución, ni que King formara parte de ella, pero las implicaciones eran inconfundibles. Billy Graham les hacía saber tanto a los blancos como a los negros que estaba dispuesto a ser identificado con la revolución y su líder más destacado, y Martin Luther King les estaba diciendo a los negros que Billy Graham era su aliado. Según Graham y Jones, King también le dijo al evangelista: "Sus cruzadas hacen más dentro de los blancos de lo que yo puedo hacer. Nos ayudamos el uno al otro. Siga adelante". Howard Jones recuerda que ese cuasi aval mutuo hecho en público puso al auditorio en contra de Billy. Una nueva tanda de respuestas airadas repetían acusaciones como que Graham era
directamente un integracionista, un amante de los negros y un alborotador. Declararon que él había perdido al sur al abandonar la evangelización y dar un alto hacia la política, y hasta dieron la explicación, lejos de toda probabilidad, de que su asociación con King finalmente lo habían dado a conocer como quien era un comunista. A mitad de verano, Graham estaba exhausto. Había perdido tanto peso que luego de verlo en uno de sus programas televisivos, la madre de Richard Nixon lo llamó desde California para decirle que se lo veía enfermo y que necesitaba descansar un poco. Él aceptó su consejo y comenzó a pasar la mayor parte del día en la cama, trabajando en sus sermones y cuidando sus energías para enfrentar los compromisos diarios que no podía evitar y para el combate desgastador con Satanás que debía enfrentar cada noche en el Garden. Luego de una extensión final de 3 semanas, la cruzada terminó el día del trabajo. Desde una plataforma ubicada en medio de luces de neón, Graham enfrentó a la multitud que abarrotaba el Times Square Garden y que se extendía a lo largo de Broadway por cuadras y cuadras para formar un cordón humano, hombro con hombro, que aparentemente superaba ampliamente las 100,000 personas. Las evoluciones posteriores a la cruzada realizaron el consabido análisis, usando términos como primero y más, contando con una asistencia promedio de casi 18,000 personas por reunión. La campaña había sido el evento más extenso y de mayor asistencia en la historia del Madison Square Garden. Sumamente las multitudes de las concentraciones al aire libre y total de asistencia alcanzó los 2 millones de personas, y las decisiones por Cristo estuvieron por encima de las 55,000. Más de 1,500,000 cartas fueron llegadas a Minneapolis como respuestas directa a las emisiones televisivas semanales, y por lo menos 30,000 de ellas hablaban de decisiones tomadas en la privacidad de los hogares. Graham dijo: "Creo que la historia nos va a decir que en 1957 fue el año del despertar espiritual, pero quedaba en claro que no había revolucionado a Nueva York". Él admitió: "Probablemente Nueva York se veía igual, pero existe otra tremenda diferencia. La diferencia está en la vida de miles de hombres y mujeres que nunca volverán a ser los mismos". La declaración, aunque difícil de documentar de un modo estadísticamente satisfactorio, mostró ser bastante plausible debido a la cantidad de cartas que llegaron a las oficinas centrales de la Asociación Billy Graham en Minneapolis, en las que se afirmaba que habían sucedido precisamente esos cambios profundos como resultado directo de haber respondido a la invitación de Graham. En los años que siguieron, esa se convertiría en la interpretación ortodoxa de los resultados de las cruzadas. La misma no iba a satisfacer a los críticos, decepcionaría a muchos seguidores que habían trabajado y esperado más de eso, pero serían lo suficientemente buena como para mantener la locomotora del Evangelio avanzando por los rieles.